La felicidad. Temazo. ¿Qué pensáis vosotros que es la felicidad? A veces parece que es una meta lejana, ¿no? Como si siempre estuviera un poco más adelante. Después de conseguir el trabajo ideal, el dinero suficiente, el amor que queríamos o el cuerpo que anhelábamos tener. Pero, ¿y si la felicidad no estuviera al final del camino, sino en el recorrido? Hoy llegamos al final de la primera temporada de Cine con Z y para este último episodio hemos elegido la película que en 2006 protagonizó Will Smith junto con su hijo Jaden Smith, En busca de la felicidad. Está basada en la historia real de Chris Gardner, un hombre que lucha contra la pobreza mientras intenta cuidar a su hijo y construir una vida mejor. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles vale la pena seguir creyendo en uno mismo. Nos habla de perseverancia, del amor a la familia y de las desigualdades que a veces aparecen cuando tratamos de cumplir nuestros sueños. Que si habéis visto la película, en el caso de Chris, fueron infinitas. Y para reflexionar sobre todo esto, me acompañan esta tarde mi hija Elisa en representación de la generación Z y la psicóloga Ana Arriaza. Hola Elisa. Hola. ¿Estás lista para la última entrevista de esta primera temporada? Sí. A ver, dime la verdad. Llevamos 12 episodios, 12 películas. A mí me vienen a la mente la primera que hicimos, Her. Me acuerdo mucho de Las ventajas de ser un marginado, de Lady Bird, del Revés 1, del Revés 2, cuando hablamos de las Qué chula. emociones. Sí, sí, sí. ¿Tú en qué posición pondrías la película de la que vamos a hablar hoy? Te hago mi top 3. Venga, pero sinceramente, ¿eh? Que yo sé que en esto no coincidimos. En mi top 1 pondría Billy Elliot. Me ha encantado, me ha parecido muy chula esa película. 2, Lady Bird. Muy chula. Y en el top 3 sí que pondría esta, En busca de la felicidad. No lo dices solo porque es la que vamos a hablar hoy. No, me ha gustado mucho Sinceramente. también. Me han gustado todas. No hay ninguna que me ha dado rechazo para nada. Pero estas 3 me han parecido súper bonitas y súper entretenidas. ¿Y crees que esta de En busca de la felicidad te puede haber gustado más porque está basada en hechos reales, Sí. como pasó con la de Beautiful Boy? Claro, sí. Porque cuando sabes que está basada en hechos reales, como que te llega mucho más, ¿no? La película. Y sufres más también, porque dices, ostras, ¿esto es verdad? ¿Esto de verdad pasó? No sé, como que te involucras más en la película. Y en el caso de este hombre, porque no sé si sabes que En busca de la felicidad es el título del libro que escribió Chris Gardner. Y bueno, este libro pues era toda su historia desde que empezó con sus problemas económicos hasta a día de hoy, que es un hombre Un millonario, ¿no? millonario, sí, conferencista, bueno, increíble su historia. Y claro, yo quería ver a través de ti cómo viviste todos esos impedimentos que le iban surgiendo, todos esos problemas, y el hombre es que no renuncia nunca. ¿Cómo describirías tú esta personalidad? ¿Cómo crees que este hombre ha podido llegar a atravesar todos esos problemas? Porque yo según la peli, veo que es un hombre súper inteligente, que ya se demuestra, pero también muy persistente, que no se rinde, que siempre está ahí, que es capaz de, en una situación tan triste, tan extrema, estar todos los días ahí presentándose al trabajo que ni siquiera le pagan, pero como con la esperanza. También lo veo desesperado. Creo que cuando estamos en un estado de desesperación total, todo lo que podamos hacer, como que llegamos a mucho más de lo que nos esperábamos. Claro. ¿Sabes? Entonces yo le veo que lo da todo y no se rinde y es increíble. Porque él lo da todo, pero a mí una cosa que me extraña muchísimo es que no sea la mujer también lo que lo da todo. Sí. Yo no sé cómo viviste tú ese triángulo de la madre, el padre, el niño, su situación. ¿A ti no te extrañó que no fuera la madre la que también lo diera todo por la familia? A ver, sí, pero puedo entender que la madre, yo no sé, desde la película vemos que como que la madre se la ve muy quemada ya de la relación, de la familia, pero porque están en una constante pobreza extrema,
que vemos que ella tiene que hacer muchísimas horas suplementarias y yo la veo cansada ya, que no puede más, es una situación que le sobrepasa. Y encima a esto le añades que en verdad se arruinaron un poco por culpa del padre, que lo invirtió todo en esos escáneres se ve que son súper precisos, pero cuestan un pastón y a la gente realmente no les interesa, pues entiendo que ya el desgaste de vivir una vida día tras día tan dura, por culpa a lo mejor de tu pareja que la ha cagado tanto, pues puedo entender que esté harta y se quiera ir. Y yo creo que ella se vio que o se iba o se quedaba. Pero si se iba sola. No podía coger al niño porque vemos que el padre se pone súper... que no se puede llevar al niño. Y es que es normal, al padre pobrecito, si le tiene ya un cariño y un amor, que no se lo puede quitar así. Es ilegal. Entonces, yo creo que fue esa pobreza, esa desesperación. Esto de pensar, pues, mira, es que si me voy a lo mejor consigo... Yo dinero por mi parte, ¿no? Claro, y vivir mejor y no estar así. Claro, hay situaciones así que yo creo que también el amor por tu pareja cae, ¿sabes? Entonces, por mucho que él siguiese a lo mejor enamorado y él quisiese tanto a su hijo, no creo que ella no quisiese a su hijo, Ya. pero creo que estaba ya en otra dimensión que el padre. Sí, sí, pero como que lo entiendes más. A mí sí me cuesta muchísimo Yo lo entender puedo llegar a que una entender. madre se vaya y se deje a su hijo. Ya. No, yo creo que tiene que ser muy duro para ella, pero puedo llegar a entender que dices, pero esto es que va a ser así mi vida, voy a tirarme 20 años así. Entiendo ese horror. En cambio, él se va a la mujer, está en esa desesperación de tener que vender los escáneres, que no hay manera, y aún así se mete en un sitio de prácticas sin cobrar y tira adelante también con los estudios de estas prácticas, con todo lo que se ve en la película que tiene que hacer. Ahí no sé si te diste cuenta en la película que hay como un giro y que se vuelve todo como muy asfixiante. Sí, sí, sí. ¿Cómo viviste tú este momento y toda esta parte de la película? Se nota un montón. La película se acelera muchísimo y vemos que va a contratiempo todo el rato, porque estas prácticas se ve que es solo como el primero que es como el que más vende o el mejor, se puede quedar y puede conseguir un puesto en la empresa. Entonces ves como que él tiene que hacer lo mismo y más que todos, con menos horas, porque tiene a su hijo a cargo y tiene que calcular también como para dormir. Claro, todos tienen casas, todos se van a sus casas tranquilamente, pero él, como no tiene casa, tiene que hacer esas colas enormes para poder dormir en un sitio y una cama y no quedarse en la calle. Entonces es como que lo vemos todo el rato mirando al reloj Sí, es... y que dices, no, no llegas. Y hay una escena también que es como del autobús, que no Ay, sí, llegan no me acordaba. y se deja el niño como su juguete que lleva desde toda la peli. Y vemos que no lo puede recuperar. Y claro, es súper triste esa escena porque dices, ostras, no, está ahí, está a nada, da igual, coge otro autobús, pero no. Porque es Es que muy sí. triste porque además, ahora que lo nombras, es como el único momento en el que parece que el padre no se pone en la piel del niño. Porque Se pone a muy pesar, firme. sí, a pesar de estar muy estresado durante toda la película, él se mantiene firme, es como que el estrés va por dentro. Exacto, como que hacia él no se lo quiere enseñar y que siempre pone como esta parte divertida, se inventa cosas, se inventa juegos, pero ahí no, pero porque vemos que en el fondo él no se puede permitir eso. No puede permitir que su hijo coja el muñequito, perder el bus, porque entonces duermen en la calle y no puede. Entonces, ahí es como cuando el niño no se da Sí. cuenta de todo lo que está, el estrés que tiene su padre encima. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es el peor momento con el niño en la película. Y justo ahí hay un punto de inflexión muy duro porque justo después es cuando sí que tienen que dormir en un baño público porque no consiguen tener sitio en el albergue. Y ahí es donde parece que Chris toca fondo, pero tampoco toca fondo ahí porque el hombre es, como hemos dicho, tan fuerte, tan capaz, ¿no? Tan insistente. ¿Qué crees de verdad que tenía ese hombre para poder superar todos esos momentos tan duros? No sé, eran... Como una fuerza, pues yo creo que es que cuando te encuentras en momentos así, que ya estás tocado fondo, 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 pues tienes dos opciones, ¿no? O sigues ahí
y te hundes aún más. Y entonces pues ya abandonas tu antigua vida y te quedas en ese como hueco. O vas para arriba. Entonces yo creo que el hecho, sobre todo de tener un hijo, es lo que le obliga a mirar para arriba. Él a lo mejor no quiere o por su estado de ánimo preferiría quedarse ahí, pero como tiene un bebé, o sea, tiene un niño de 5 años en la película que se ve, sabe que no se lo puede permitir. Entonces no le queda otra opción que mirar para arriba, darse aún como esforzarse aún más y rezar para conseguir salir de ahí. Y si tuvieras que explicar qué significa realmente la búsqueda de la felicidad, según la película, ¿tú cómo lo contarías a alguien que no la ha visto? Vale, pues yo lo explicaría como que la felicidad al final no es un punto, ¿no?, al que se llega, sino que es todo un recorrido, es esa búsqueda constante que tenemos todos nosotros por llegar al estado de la felicidad. Lo que pasa es que la felicidad no es un punto, no es algo, una destinación, sino que también entra como en todo ese recorrido que al final es la vida, ¿no? Y en la peli yo creo que se muestra muy bien, que al final Chris está todo el rato dándolo todo para llegar a un momento mejor, pero cuando por fin consigue como el trabajo, que se supone que es como euforia, ¿no? Ya no vas a tener que estar en la calle, ya no te va a costar tanto, tal, tampoco lo vemos a ir tan eufórico. Le vemos súper emocionado, súper contento, pero es como, pero esto continúa, ¿sabes? No se acaba aquí la vida, no es solo un momento de felicidad, He pasado esta etapa, claro, ¿no? He ahora, pues conseguido... ahora otra más. Y es eso, la vida son todos momentos de felicidad que siempre, porque siempre queremos más de momentos así. Entonces, por eso es una búsqueda constante. Porque si lo piensas, nosotras, por ejemplo, tenemos un hogar, ¿no? Tenemos un trabajo. Desde los ojos de Chris, el Chris en el que estaba en ese momento en la calle, pues lo tenemos ya todo para ser felices. Ya, sí. Y muchísimas veces no te sientes feliz. Porque al final nosotros los humanos yo creo que tenemos siempre ganas de más. Y por eso no nos quedamos a gusto con solo 1 o 2 momentos felices. Siempre queremos más y por eso es una búsqueda constante. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que por mucho que esté bien siempre querer más, porque al final es lo que nos ayuda a conseguirlo y a volver a sentir esa felicidad, también tenemos que valorar mucho lo que tenemos y no darlo ya por hecho, tenemos muchísimas cosas increíbles de nuestro día a día que ya los damos por hechas y no. Hay que valorarlas. Hay que valorarlas y hay que disfrutar también del presente. No siempre es qué es lo que voy a conseguir, una búsqueda, también es el momento presente, que esto ya es felicidad. Pues yo tengo que reconocer que si pienso en el momento presente, es que me emociono. De verdad me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque quería darte las gracias por esta primera temporada, por haber hecho estos episodios conmigo y que realmente me han hecho muy feliz. A mí también. A mí también. Y vamos a escuchar a Ana, que hoy le hemos hecho una entrevista también muy chula y gracias por todo, Elisa. Y para hablar de esta película tengo hoy conmigo a la psicóloga Ana Arriaza. Hola Patricia, ¿cómo estamos? Muy bien, Ana. Bueno, antes de nada quería darte las gracias por dejarme grabar este episodio en vuestro estudio, porque aquí Ana normalmente graba el podcast, el videopodcast Es Normal con su compañero Ramón Redondo, en el que hablan del bienestar emocional, de psicología, de las relaciones humanas. Eso es. Entonces tengo hoy a la mejor experta para poder hablar de la película En busca de la felicidad. Darte yo también a ti las gracias por invitarme a este super podcast, me encanta. Cine con Z es una iniciativa muy bonita, me ha gustado mucho que compartas con tu hija, ¿no? ese primer análisis de las películas y luego lleves a una psicóloga, y yo estoy encantada cuando me lo propusiste, y aquí estoy en el estudio de Es Normal Podcast, Ramón está por ahí.
Ramón estará por ahí. Y tenerte aquí es un honor, así que muchas gracias. Pues gracias a ti, Ana. Y antes de entrar en materia, ¿qué te pareció la película? Bueno, la película, yo cuando lo veía hace mucho tiempo, bueno, Ramón lo sabe, yo amo a Will Smith. Yo soy fanática, yo idolatro a Will Smith porque me gusta mucho cómo actúa, hace un papelón, las cosas como son, todas las emociones que le sobrevienen a lo largo de la película, las expresa, ya no solo con su cara, sino con sus gestos, con su gestualidad, ¿no? Es increíble. A mí me impresionó mucho en esta película, en todas en general, ¿no? Porque tiene unos registros muy variados, pero me gustó mucho, me encantó la película, así que vamos a desgranarla, si te parece bien. Sí, sí. Y en concreto, ¿tú crees que una historia como la que vemos aquí de Chris Gardner se puede dar en el día a día? Sí, a ver, es verdad que la película, bueno, una base de la película que por la que también se le criticó es por esa meritocracia, ¿no? Parece que todo es a expensas del individuo y todo lo que se genera, todo lo que se consigue, perdón, es por el individuo, pero no hay que olvidarnos de que hay un contexto cultural, un contexto laboral, un contexto social, un contexto familiar, ahora veremos, ¿no? Con el tema de la familia de Chris Gardner, del protagonista de la película. Entonces hay un contexto que también nos influye. Sin embargo, Chris Gardner siempre está más a favor de esa meritocracia que por la que se le ha criticado la película. Pero yo creo que si la película se le coge el mensaje clave que quiere transmitir, que es un poco tienes que seguir adelante con ese propósito, ahora hablamos de ese propósito, ¿no? Puedes conseguir, si no exactamente lo que deseas, llegar a estar muy cerca, aunque haya un contexto que sea realmente hostil, ¿no? Para ello. Sí, porque él, por más que tiene dificultades, por más que no tiene apoyo, o sea, está en unas situaciones que lo vemos de verdad, lo peor que puedes tener, ¿no? O sea, ya vivir en la calle y con tu hijo. Y aún así logra sacar esa fuerza interior. ¿De dónde le viene esa fuerza interior? No en el caso de Chris o de otras personas, ¿no? Que los ves. Bueno, hay gente que puede pensar que viene de un optimismo ingenuo, pero nada más lejos de la realidad, viene de un propósito emocionalmente significativo. Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, decía, si tienes un porqué, puedes soportar casi cualquier cómo. Entonces, él tenía un porqué, le daba un propósito a su vida que era principalmente, ¿vale? Principalmente proteger y cuidar a su hijo, pero por debajo de ese propósito, ¿vale? Era conseguir aquello que él más deseaba, ¿no? Vemos en la película que se dedica a ser comercial sanitario y a vender escáneres porque en su momento creyó que ahí tenía mucha tirada a nivel económico, ¿no? Se equivocó, no pasa nada, tantos nos habremos equivocado a la hora de lanzar proyectos, pero él persistió y él seguía y él seguía, y él cuando vio esa correduría de bolsa, ¿no? En Estados Unidos y dijo esta pregunta que se hacía de ¿por qué yo no puedo ser tan feliz como esta gente que está por aquí merodeando? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que hacer para ello, no? Entonces él estaba constantemente en búsqueda de ese propósito, ¿no? Del que también hablaba Víctor Frank, psiquiatra. Bueno, yo doy muchas referencias psicológicas, obviamente. Me encanta. Víctor Frank, psiquiatra, sobreviviente de los campos de exterminio del Holocausto nazi, y él hablaba de la logoterapia, del sentido de vida, ¿no? Y es un poco lo que quiere transmitir. De hecho, otra parte de esa fuerza interior ya no solo es el propósito, es que él tenga la creencia interna bien arraigada de que él puede influir en sus resultados, que no el entorno, aunque el entorno sea hostil, él puede influir totalmente en sus resultados. Es lo que denominamos en psicología la autoeficacia, creer que puedes conseguirlo, ¿no? Hay una escena muy buena, que estarás conmigo de acuerdo, seguro. Es una escena culmen en la que está con su hijo jugando al baloncesto y bueno, ahí se ve que el Will Smith seguro que en la realidad no, pero ahí se ve que Chris Gardner es muy malo jugando al baloncesto. Entonces el niño está emocionadísimo jugando al baloncesto y le dice el padre básicamente que no, que todo lo genético se le da, tanto lo bueno y lo malo, y que no le dé mucho al baloncesto porque no le va a salir, ¿no? Y el niño se queda así como un poco enfurruñado y luego se da cuenta y le dice Chris Gardner a su hijo, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Aquellos que te dicen que no pueden hacer algo, que no puedes hacer algo, es porque ellos mismos no se atreven a hacerlo. Y por eso, eso es, exacto, se ponen barreras a sí mismos y también te las ponen a ti. Entonces, esa parte es wow, ¿no? Cuando la ves, a mí se me eriza la piel. Cada vez que veo esa película en distintas escenas se me eriza la piel porque es una realidad. Mucha gente por miedos te dice aquello que ellos piensan que no puedes hacer, pero porque ellos piensan que tampoco lo pueden hacer, ¿no? Ellos mismos. Y es curioso porque muchas veces son los padres los que dicen esto a los hijos, que en este caso es todo lo contrario porque es el padre el que se dice a su hijo, pero
Y es verdad que cuando yo lo pienso, a mí mismo, mis padres ahora están encantados con que haga el podcast y es verdad, y me apoyan y tal, pero en un principio siempre me han puesto como un poco esos miedos de decir, pero ¿y ahora vas a hacer un podcast? ¿Y esto Claro, cómo vas a poder vivir de esto? sí. Son Y- proyecciones que cuando los padres, pues hay mucha frustración también. Los padres también lo hacen para que el niño no sufra, ¿no? Y también intentan guiarles por el camino. Tú eres madre, ¿no? Claro, Estábamos es que hablando eso hace un pienso rato. que también lo hago sin darme cuenta a veces con los hijos. Es como un miedo, es como una protección para que ellos no se decepcionen, ¿no? Claro, va con natura, ¿no? Con la natura del ser humano, protegerse, tener miedo para protegerse, ¿no? En ese sentido. Pero lo que hacemos también es escapar los deseos, los sueños de los niños cuando realmente están a favor de una pasión y quieren perseguirla, y los padres como que les ponen ese freno. Está muy bien que les aconsejen y les recomiendan, les sugieren, obviamente por su historia de aprendizaje a lo largo de su vida. Pero ahí se ve también en la película como en un principio Chris Gardner, perdón, me cuesta pronunciar el nombre de Chris Gardner. Chris Gardner hace esto con su hijo. Inicialmente le dice, a ver, que no te vas a dedicar al baloncesto, que yo soy muy malo en esto, tú también lo vas a hacer. Pero luego se da cuenta, porque el niño se pone como se pone y dice, vamos a ver, le voy a decir a mi hijo que nadie tiene que decirle qué puede y no puede hacer, ni siquiera yo, que soy su Mm. padre. Entonces, pero bueno, va con natura, o sea, es totalmente natural. Y otra cosa que veo muy bonita en la película es Ujú, justamente ya no solo ese apoyo que le da, sino cómo le cuida, cómo está ujú. pendiente del niño en todo momento, incluso cuando están en las peores situaciones, cuando duermen en los lavabos, que todo esto es real, durmieron en baños, en albergues. Eh, ¿Cómo podemos, o sea, hasta qué punto el amor puede sostener una relación así cuando hay tantas dificultades económicas? El amor nunca va a sustituir una inestabilidad económica, pero sí puede paliar los efectos psicológicos de una inestabilidad económica. Es decir, si no hay amor en un hogar en el que hay unas adversidades económicas importantes, ¿qué me queda? Sufrir la parte mala, pero no me quedo con la parte buena de sostén emocional. Entonces, lo que se ve en Chris Gardner a lo largo de toda la película es una regulación emocional brutal, que contrasta mucho con la de la madre, Linda, si no recuerdo Mm, mal se llama. Contrasta mucho con la regulación emocional de la madre. Cuidado, que no estoy diciendo que la madre esté haciendo mal, es simplemente que la regulación emocional de la madre no es sana, no es saludable y no es proactiva para con la familia. La madre se termina yendo porque no puede más. Y sí, es que hay veces que no podemos más. Pero ahí se ve como él dice, da igual. O sea, yo regulo mi ansiedad, yo me regulo mis miedos, yo regulo, esta tristeza muchas veces que me entra y que me atraviesa, porque se ve, por ejemplo, en la escena que tú has dicho del baño, hay mm. una parte brutal, porque Cuando llaman, vuelvo a repetir que Will Smith, es que, en fin, maravilloso. es maravilloso, maravilloso todo, o sea, como son Patricia, maravilloso todo. Entonces ahí se ve como la cara de desolación de Will Smith y de miedo a la par, desolación de decir, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mi hijo en un baño público de 1 metro, todo por los suelos, sucio, alguien intentando entrar, que vete tú a saber quién es a esas horas de madrugada. Y ahí se ve cómo esa regulación emocional puede con la adversidad. Entonces el sostén emocional es muy importante, ya sea una inestabilidad económica o otra inestabilidad de cualquier tipo. No lo sustituye, pero es crucial para atravesarlo lo mejor posible. Mm, que justamente es un poco lo que nos pasa hoy en día, pero al contrario, o sea, yo creo que con esta vida que llevamos tan acelerada muchos padres, ¿no? Y Ujú. ese sostén emocional nos cuesta un poco, a veces traspasamos nuestras emociones justamente a los niños que están tan tranquilos, que harían su ritmo día a día y vamos nosotros ahí metiéndoles prisa y metiéndoles... Así es, ¿qué te voy a Bueno, contar yo a ti? Que tú eres madre, yo no, pero yo tengo sobrinos, siempre lo digo, pero yo no sé lo que es todo eso, o sea, yo lo vivo desde fuera, pero en mm, propias carnes no lo sé, y es complicado, pero sobre todo, insisto, vuelvo otra vez a comparar en cómo la madre regula, porque la madre ya no solo está... En la madre hay una parte clara, y es que deja de admirar a su pareja, pierde admiración por su pareja, pierde confianza en su pareja, pierde total. seguridad o confiabilidad en su pareja.
Con lo cual, ves, ahí es lo que te digo de que no hay un sostén emocional, no hay una unión familiar para que eso siga a flote. Y por eso al final se termina desbancando y diciendo con todo el dolor del mundo, pero es que ella termina, de hecho hay una parte en la que están en la cocina y él le dice a ella, vale, tú te vas a Nueva York, muy bien, pero yo me quedo con Christopher. Y ella le dice, a ver, yo soy su madre, entiendo que tiene que venir conmigo, pero no, está dudando. Y le dice él a ella, no, porque tú no puedes cuidarle. Y efectivamente ahí se da cuenta de que por mucho que ella... De que es él el que tiene la capacidad, sobre todo emocional, de poder crecerse ante la adversidad, esta resiliencia y poder darle a su hijo, bueno, pues un mantenimiento de vida, aunque no sea la mejor posible, pero un mantenimiento de vida. Y es cuando la madre dije, efectivamente, no le dice que sí, pero efectivamente se va. Pero es muy fuerte porque cuando ves esta parte siendo madre, no acabas de entender que igualmente se vaya. O sea, aunque te lo diga él, no, que no luche por su hijo. Y aún es más fuerte cuando sabes que en la vida real, realmente ese niño no tenía 5 años, tenía 9 meses cuando ella se fue. Wow, cuando me lo has dicho antes, he dicho, no puede ser 9 meses. Imagínate todo lo que pasó este hombre, porque en la película lo vemos ahí resumido y parece que podría ser un mes. Totalmente. Estuvo realmente un año viviendo en las calles, durmiendo entre albergues, hostales, baños públicos. Un año en el que ese bebé era de 9 meses o sea, no llegó a los 2 añitos. Increíble, que no andaba. Vaya, ¿Sí? que no andaba. O sea, mucho más aún complicado. Es más fuerte la historia, aún valoras más la resiliencia de este hombre. Eso es. Por eso es valorar la resiliencia, pero cuidado, tampoco hay que, bueno, ser detractores de la madre, porque la madre se ve que tiene un sufrimiento interno brutal y que no sabe manejarlo. Entonces, casi mejor que si hubiese desbancado y hubiese dejado al padre afrontar todo esto, porque ya no podía. Entonces, sí, ¿le abandonó como madre? Sí, no le abandonó porque estaba con el padre, pero le abandonó como madre porque efectivamente ella misma se daba cuenta de que no podía criar a su hijo tal y como ella estaba. Y otra cosita que es muy curiosa, que te la cuento a modo un poco de cotilleo, pero es que cuando veo estas películas que están basadas en hechos reales, me encanta luego saber un poco qué pasó de las personas. Y es curioso porque esta pareja luego volvió. Con los años, cuando él luego triunfó en Wall Street, se reencontraron porque también la madre quería tener contacto con el hijo mayor y aún tuvieron otra niña. Qué interesante. Sí. No lo Esto diría. da para una segunda parte de... Sí. ¿Verdad? No me lo hubiera imaginado yo no, nunca. Yo tampoco. Pues mira, ahí... bueno, ahora te voy a lanzar yo a ti la pregunta. A ver. Que a mí me estás preguntando mucho, que es la idea, pero es que yo también quiero preguntar, que soy muy preguntona. Entonces, ahora no tengo Ramón, pues te pregunto a ti. Dime. Claro, ¿qué te parece a ti, en eso que hablamos en temas de regulación emocional, ¿no? De crecerse ante la adversidad, la resiliencia que tiene Kris Danner? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo ensamblas con que luego se haya reunido otra vez con ella y haya tenido otro hijo? O sea, ¿cómo ensamblas esto? Es que, claro, me parece muy loco. Yo creo que es que ese hombre realmente tiene una capacidad de, no sé, de perdón y de adaptarse a todo y de... También te digo que luego la pareja no es que ahora a día de hoy sigan juntos, ¿eh? O sea, tuvieron esa hija y ya no he seguido más la historia. Sé que luego no siguieron juntos, pero no o sea, es que la historia de este hombre me parece increíble, la mire por donde la mire, o sea, no... Habría que ver qué factores les llevaron luego a unirse y luego también se volvieron a separar, como dices. Habría que ver qué factores, pero te preguntaba esto por precisamente otra vez de nuevo, vuelve otra vez a demostrar esa regulación emocional, esa resiliencia, ese, bueno, yo sigo amando ante todo, si la amo, puedo volver con ella y puedo tener esta capacidad de perdón, porque yo me regulo bien. Quizás si hubiese sido al contrario, a no ser que ella hubiese avanzado en esa inteligencia emocional, probablemente no hubiese vuelto con él, si hubiese sido la historia al revés, ¿no? Aventuro que quizá podría ser así. Entonces, wow, me ha gustado conocer la historia de después, yo no la he investigado, así que es interesante ver eso que ocurrió después. Y volviendo un poquito al título de la película, En busca de la felicidad, yo lanzaba la pregunta, ¿no?, al principio como ¿qué es la felicidad? ¿Qué pensamos? En este caso, si yo le digo a alguien, la felicidad está en el recorrido, dirías, hombre, el recorrido de este hombre, si le digo yo en ese año, ¿dónde encontró la felicidad? Yo solo hay 2 momentos en la película que lo veo realmente feliz, que es cuando abraza a su hijo. Hay un momento en la iglesia que le abraza
y que le sale una sonrisa y que dices, es el amor lo que le está haciendo a este hombre ser feliz y seguir adelante. Y después al final de la película cuando le da la noticia a su hijo de que lo han cogido para el trabajo. Pero en momentos así tan difíciles, cuando le dices a la gente, no, que la felicidad está en el recorrido, en hacer cómo lo haces las cosas. Bueno, pero es que es cierto, hay más momentos de felicidad. Mira, por ejemplo, cuando están en el albergue y él está bañando al niño en el lavabo, en la pila que tienen tan pequeñita, y le está enjabonando, y ellos dos se están riendo, y están haciendo como chascarrillos, él le hace que le hace cosquillas, o él se ríe. Eso es un momento de pura felicidad que yo lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Otro momento de felicidad es cuando están con la supuesta cámara del tiempo, el máquina del tiempo, perdón, que es el escáner este portátil, que anda que no dio tumbos, el escáner portátil, que si un hippie, que si otra persona, que si, es decir, es hola. Entonces ahí están con el dichoso escáner que hacían que era una máquina del tiempo porque el niño estaba un poco apagado, y en ese momento hacen como si retrocediesen a la prehistoria y estuviesen rodeados de dinosaurios, y ahí empiezan a jugar, a que vienen tal, y hay que esconderse, es cuando se meten al baño. Eso es un momento de felicidad también. El momento de felicidad también es cuando están en un albergue, cuando hay muchísima gente, muchísimo mendigo ahí, y el niño toca al padre, le toca la cara y le dice, eres un buen papá. Eso es un momento de felicidad. Hay momentos de felicidad en esos recorridos tan adversos y tan conflictivos. Claro que los hay. El problema está en que cuando él descubre, cuando él llama desde una cabina telefónica a su mujer, y su mujer le dice que se va y que se lleva al niño, y él está desesperado y ve las monedas de Thomas Jefferson, ¿vale? Y empieza a pensar en la Declaración de Independencia, ¿no? Y que todo lo apunte, todo el mundo tiene derecho a la libertad y derecho a la búsqueda de la felicidad. Y él empieza a preguntarse, ¿acaso la felicidad es algo que solo podemos buscar y que nunca podremos lograr pase lo que pase? Y todo esto mientras va corriendo, va hacia la casa está, y en ese momento en el que es apoteósico porque se ha ido, la mujer la ha abandonado y se ha llevado al niño. Entonces en ese momento es cuando recibe una llamada a la casa, y es la llamada de Yel, creo que se llama, que es el que realmente está recibiendo las matrículas para el programa de prácticas, y le dice que han aceptado su solicitud y que quieren entrevistarle. Y ahí él, en ese momento hay una regulación emocional muy buena, porque aún así le habla bien, le trata bien, intenta apuntar los números, luego está ahí de memoria recordándolos, bestial, porque tiene una inteligencia emocional promovida por una narrativa personal de tengo que seguir adelante, pase lo que pase, y esto es lo que tengo que hacer y lo que me propongo, que por eso termina consiguiendo lo que desea y termina siendo multimillonario. Realmente. Por eso triunfa realmente. Claro, y a lo mejor no hubiese sido multimillonario, pero hubiese conseguido un buen trabajo para sostener a su hijo en una casa modesta de San Francisco, que es donde vivían en los años 81, pues muy bien. Pero es que si no tienes esta perseverancia, ¿no? Esta resiliencia, esta autoeficacia de la que hablábamos antes, este propósito, ¿qué te queda? Pues te queda entonces pensar que ahora no hay felicidad y que es solo cuando llegues a ese objetivo. Entonces todo el camino te lo pierdes. Te hundes y sí, lo vives de otra manera igualmente. Primero que te hundes, eso seguro. Uh-huh. Y segundo que no lo hubiera vivido así con su hijo, ni hubiera sacado esos momentitos de felicidad. Entonces, exacto que, el título, al principio yo pensé que el título estaba mal elegido, En búsqueda de la felicidad, ¿no? Pero luego dije, no, está bien elegido porque creo que la película en sí misma se dice y se desdice con este título, porque realmente la felicidad no se busca, la felicidad se encuentra sin buscarla, la felicidad te sobreviene sin buscarla, en los momentos más inesperados. Yo soy feliz también teniéndote aquí, cuando te he ido a buscar y hemos hablado, y eso es un pequeño momento de felicidad de me estoy encontrando a una persona que no conozco prácticamente de nada, pero estamos conversando como si nos conociésemos desde hace meses. Eso es una pizca de felicidad. El problema está en cómo sobrevaloramos muchas veces el término de felicidad, que de hecho hicimos un podcast, un programa sobre la felicidad, que remito a los espectadores, a tus espectadores, que lo vean, porque es muy bueno en ese sentido, en cómo hay muchísimas acepciones para ese término, pero yo creo que la que estoy un poco indicando ahora es la más funcional, es la que más te enriquece. Hablando de otros podcasts que habéis hecho vosotros, no he dicho al principio que lo quería decir, que a ti y a Ramón también os gusta mucho analizar películas. Nos encanta.
Y me gustó muchísimo el análisis que hicisteis de La Sustancia y otro que me vi también de la serie de adolescencia. Sí, Así que os los recomiendo a todos. Sí, esos quedaron muy bien, muy bien. Sí, es verdad que muchas veces Ramón me enseña un montón de películas y me recomienda. Yo soy cinéfila, pero él me supera con creces y muchas veces, ¿has visto esta película? Y yo, no la he visto. Y digo, ¿pero cómo no has podido ver esta película? Pues no. Entonces vamos apuntando a las películas que nos queremos ver juntos y además que las disfrutamos mucho. Porque yo no sé tú, Patricia, si tú eres de las personas que les gusta comentar la película mientras están viendo la película. Pues fíjate, no tanto. No. Yo soy de las que religiosamente cuando acaba la película, eso sí, engancho a la persona que tengo al lado y ahí hablamos. Pero durante la película es verdad que algún comentario para que tú eres de las que... Somos. Ramón y yo nos hemos encontrado y hemos dicho que bien, porque casi nadie es así o prácticamente nadie. Entonces nosotros paramos la película y comentamos. Total, una película de 1 hora y media pues se convierte en 3. Pero lo disfrutamos mucho, Patricia, lo disfrutamos mucho así. Sí, no, y si encima luego sabéis que la vais a analizar, ¿no? Ahí sí que, eso sí que lo hago con mi hija, ¿ves? Cuando sé películas que vamos a analizar, eso sí que a lo mejor lo paramos y decimos, mira, pues esto, o tomamos nota de cosas. Sí. Pero de normal es que yo donde más disfruto es en el cine. Yendo al cine. A mí me encanta. Y es una manera de no distraerte, ni miras móvil, ni paras para hacer nada, te centras en la película. Y claro, ahí tampoco da para hablar mucho. Totalmente. Pues Ana, me ha encantado tenerte hoy. Ya me toca despedirme. Que pronto ya, ¿no me quieres hacer ninguna pregunta más, seguro? Se me ha hecho muy cortito. Sí, se me ha quedado una pendiente. Pues adelante. Que era, pero claro, ya me la había saltado, pero mira, te la voy a hacer y así si me respondes ya no me quedo con ninguna pregunta. Que era sobre la autoestima. Sobre el tema de si cuando tienes así problemas económicos es más difícil que tengas una autoestima baja y que te acabes pensando que no te mereces en verdad tener éxito, ni ¿sabes? Porque en el caso de Chris no es así. Pero en la vida real puede haber casos de gente que como precisamente viene de un medio en el que, o de una familia en el que no ha tenido tantas posibilidades y lo ve como más lejano poder alcanzar el éxito, ¿sabes? Porque esas barreras sociales sí que se ven mucho en la película. Existen. Y él parecía que no, o sea, es que acababa de dormir en el albergue y al día siguiente estaba ahí bien vestido, elegante, hablando con ellos, viendo la manera de poder ir al partido con el compañero de Wall Street y dices, qué facilidad, ¿no? ¿De normal eso es así? O también hay mucha gente que directamente ya ve esa barrera y dice, ¿sabes? Claro, no, a ver. Es otro mundo, no es para mí. De normal, ¿vale? La autoestima se compone por una validación interna y una validación externa. Quien piense que la autoestima es solo cómo me valido yo, internamente yo y nadie más, es un error. Externamente recibimos inputs que nos hacen valorarnos de cierta forma, así aprendemos desde pequeñitos, ¿no? Me están diciendo esto, me están diciendo lo otro, tal, y yo voy generando una autoestima en parte de esa validación externa, pero ya también tengo que saber meter una validación interna ahí. Entonces tienen que estar equilibrados. ¿Qué ocurre en la película? ¿Qué ocurre muchas veces con esas barreras sociales? Que hay un estigma estructural. Entonces, cuando el entorno te está diciendo constantemente y te está señalando que tú estás en esa posición y no puedes acceder a otra, es cuando tú interiorizas creencias o mensajes de inferioridad y de, es verdad, pues yo no puedo optar a ningún otro sitio, entonces no puedo optar a ninguna otra posición que la que me está marcando esa validación externa, pero no es cierto. Y ahí es cuando hay que valorar esto que dices de Chris Gardner. Y dice, me da igual que yo tengo que llevar un traje liado, porque llevaba el traje liado con la funda al programa de prácticas, porque no lo podía dejar en ningún lado y lo llevaba liado a la mochila. ¿Que yo tengo que hacer eso? Pues lo hago, ni corto ni perezoso. Pero nadie me va a decir a mí que yo no puedo seguir yendo al programa de prácticas porque tengo que llevar un traje y que qué vergüenza. Y ahí se estaría basando más en la validación externa y no en una validación interna, que es un poco lo que le arroja esa fuerza interior de la que hablamos en un primer momento. No, es verdad. Es verdad. Ahí pensativa. Bueno, me gustaría a mí preguntarte ya para cerrar, que has cerrado con esta pregunta, pero voy a atreverme a cerrar yo con otra para ti, ¿vale? Ya que me has preguntado al principio del todo qué te ha parecido la película, pues yo te hago lo mismo la pregunta a ti. ¿Qué te ha parecido a ti la película En busca de la felicidad? ¿La recomiendas? La recomiendo. La verdad es que las 12 películas que hemos elegido en esta temporada de Cine con Z son películas que me han gustado las 12 y las 12 pienso que tienen unos mensajes que de verdad tienen que calar al público. Y la idea de hacerlo en el podcast era para que
aunque fueran del 2006, del 2000, que se vuelvan a ver. O sea, es que las recomiendo porque... Y por eso hablo de ellas y por eso creo que la gente también tendría que hablarlas y analizarlas, porque es que al final los directores que hicieron esas películas las hicieron con una intención también. Este libro, o sea, esta película viene de un libro que escribió él, el Chris Gardner. Es su historia, es su mensaje. Ese hombre ahora vive de dar conferencias y de explicar su historia y ha creado asociaciones para motivar también a jóvenes que tienen problemas económicos para que ellos salgan adelante. Es que al final son mensajes tan bonitos, es el... Que sí, que hay que verla esta película. A ver, también he puesto películas que yo me creo que es que se ha visto todo el mundo y luego la verdad es que no. Hay yo alguna no me había visto, otras sí de las que has lanzado, pero creo que tienes muy buen ojo clínico a la hora de elegir esos thrillers psicológicos y esos mensajes, así que yo estoy encantada con tu podcast y yo espero que esto siga subiendo más, ¿no? Y que sigas teniendo quizá más éxito aún, que no es el éxito por el éxito, sino simplemente que sepas que ese trabajo que tú estás dando hacia afuera tiene esa validación externa de la que hablamos antes, que tú tienes una validación interna brutal, pero que también tengas esa validación externa es necesario, ¿no? Para tener esa autoestima en lo que estás haciendo, en este caso, este gran trabajo, así que yo auguro muy buen éxito profesional en este sentido. Pues muchas gracias, Ana, porque ahora en la segunda temporada la idea es que sean películas españolas. Porque bien. en esta temporada no ha habido ninguna, pero fue por eso, porque yo pensaba en películas que cada tema tuviera, o sea, tocara un tema que a mí me importara tratar con Elisa y con la psicóloga con la que hablaba cada semana. Pero es que, claro, las películas españolas a mí me encantan. A mí y igual. digo, y no he puesto ninguna. Digo, no puede ser. Pues ahora toda la segunda temporada, los 12 episodios van a ser de películas españolas Me encanta. con unos temazos. Es más, que si quieres cogerme en alguna, yo estoy encantada, porque a mí el cine español me encanta. Yo estoy encantada. Hay que ver más cine español porque no hay mucha gente que es bastante detractor del cine español y lo infravalora, y es verdad que cada quien tiene sus gustos, pero es verdad que hay películas españolas muy buenas, muy buenas. Ya tengo títulos ahí, Mar Adentro. Uf, bueno, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Que mira, que tiene esa tiempo. Y es maravillosa. Maravillosa. O sea que, bueno, no quiero adelantar mucho más, pero seguro que lo haremos con películas españolas y ya tomo nota de que te puedo entrevistar otra vez. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya se acaba el año. Esto lo estamos grabando ahora a finales de noviembre, pero lo vamos a emitir el 24 de diciembre. Así que muchos de vosotros ya estaréis también pensando en vuestros propósitos para el año nuevo. ¿Tú qué? Bueno, yo tengo alguno por ahí. Dime alguno, va, mójate. Bueno, un propósito mío del año nuevo es seguir creciendo, que siga creciendo mi clínica online, o sea, de psicología. Arriaza Psicología es uno de mis propósitos, ¿no? Y como Chris Gardner voy a estar ahí, pico para conseguirlo. Así que ese es uno. ¿Y el tuyo? Muy bien. Yo, Cine con Z. Mi propósito es que en la segunda temporada pueda hacer más entrevistas y lanzarme más a hacerlas también con vídeo, porque es verdad que hasta ahora la hemos hecho con audio, porque a mí lo que más me gusta es que nos escuchen, más que nos vean. Pero el hacerlo en vídeo también puede llegar a más personas en otros canales que le añade un plus diferente, así que, bueno, pues encantada, Patricia. Me ha encantado la entrevista. Y feliz año a todos. Chao, feliz año.